Vamos a dar inicio a una intensa jornada. Yo voy a tomar 30 segundos para hacer un agradecimiento y el resto para presentar al profesor Vermeulen. Simplemente quiero dar mi humilde felicitación a todos ustedes por conformar a ETAPI y por este magnífico evento que he podido vivir con todos ustedes. Agradezco profundamente a todo ETAPI y en su nombre al presidente, al doctor Marcos Zamora Herranz y a toda su comisión directiva por el afecto que he recibido. También no quiero dejar pasar mi agradecimiento para Ruth Vidriales, para José Luis Cuesta Gómez y obviamente quiero jerarquizar la figura de Ángel Rivier, que fue muy importante en Argentina y en la formación de muchos profesionales en Argentina y la ayuda de muchos padres también. Y finalmente, ya terminando este ETAPI, yo me preguntaba qué querría decir la sigla ETAPI y qué me llevo yo de la sigla de ETAPI. Entonces, tomando cada una de las letras, podría decir que para mí es apoyo, es empatía, es trabajo, es amistad, es promoción y es inclusión. Para mí ETAPI, además de todo lo que ustedes saben, fue eso y es esto lo que me llevó de todos ustedes. Así que se los agradezco mucho y esto quería decirlo públicamente. Siempre digo que cuando uno tiene el micrófono, poder dar un agradecimiento es válido. Así que gracias a todos. Ahora sí, me dedico para lo que me han puesto aquí, que es presentar al profesor Dr. Peter Vermeulen. Él tiene una maestría en Psicología y Ciencias Pedagógicas en la Universidad de Lovaina, Bélgica, es PhD en Ciencias Sociales de la Universidad de Leiden, en Holanda. Desde 1987 a 1998 trabajó en la Asociación Flamenca de Autismo. En principio fue un terapeuta en domicilio para apoyo a familias con niños con autismo y finalmente entrenador y docente. Desde 1998, consultor y docente de Autism Central. Es coeditor del Centro de Comunicación Concreta, que es un centro europeo para personas con TEA, y editor de la revista Autism Central, que es una revista bimensual. Además de ello, es miembro del board de la revista belgo-holandesa de Educación Especial y de Child Psychiatry and Clinical Psychology. Publicó más de 25 libros y numerosos artículos sobre autismo. Solo voy a mencionar dos. Autismo como contexto de ceguera, no utilizar el bosque para ver los árboles como árboles, y el otro que está traducido al castellano y que me parece muy interesante porque es de gran ayuda para muchos, que es Soy Especial, y es de cómo explicar a una persona con autismo que es autista, cuándo, cómo, etcétera, y realmente es muy recomendable. Probablemente también deba jerarquizar sus publicaciones y reflexiones sobre autismo y bienestar, tan importantes en este tiempo, más en esta etapa de la vida adulta, por ejemplo. O sea que autismo, felicidad y bienestar, temas importantes que él toca. Pero bueno, ahora nos toca escucharlo sobre el tema es cuando para también significa adelante. Cómo vivir en un mundo confuso. El autismo como ceguera del contexto. Profesor Peter Vermeulen, bienvenido. Gracias. Agradecido a Víctor, pero la mayoría de vosotros quizá no me habéis visto, no me habéis oído hablar y probablemente os picará la curiosidad por ver quién es este señor que tenéis delante en estos momentos. Pero también creo que la mayoría de vosotros probablemente tengáis capacidades sociales mejor desarrolladas que el chico autista en Suecia, que cuando me vio por los pasillos del colegio, un colegio que yo llevaba supervisando más de 15 años, pues este chico me vio por los pasillos y le preguntó al profesor: ¿quién es ese viejito feo, canijo, que va por ahí mientras me señalaba a mí? Probablemente vosotros os estaréis preguntando lo mismo, ¿verdad? ¿Quién es ese canijo viejito? Vale. Voy a añadir un poquito más a la presentación que acabamos de oír, porque al final la cuestión es el contexto. Y quiero que comprendáis el contexto de algunos de mis comportamientos durante la presentación. Por eso os voy a dar más información. Vivo y trabajo en Gant, que es probablemente el número 1 de Lonely Planet. ¿Hay alguien que haya visitado Gantes?
Kant. Wow. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Oye, muchísimas gracias. Bueno, pues trabajo en un centro que se llama Autismo Central, que sé que tiene pinta, bueno, por el nombre podría ser una estación de ferrocarril, pero no lo es. Es un centro. Intentamos traducir conocimientos teóricos a elementos prácticos para padres, profesionales e incluso gente con autismo. Estamos en Beguinage, allá. Ahí está nuestra oficina. Realmente es muy bonito y cuando yo aparco por la mañana tengo que pasear por esta zona verde hasta la oficina. Sí que hay ya electricidad y agua corriente, ¿eh? No os penséis. Bueno, ahí está. Bélgica lo llamamos país, pero realmente viene a ser una ciudad grandecita, ahí apretada entre Francia, Países Bajos, Alemania. Ahí hablan francés, ahí alemán, ahí flamenco, y Gant está por ahí. La mayoría de vosotros conoceréis Bélgica, sabéis por lo que se nos conoce, ¿verdad? Claro. ¿Cómo llamáis a esto? ¿Fritas? Bueno, patatas fritas. ¿Sabéis lo que dicen los ingleses? Las señoras de aquí, de la primera fila. Vosotros, en América se llaman chips, sí. Pero la mayoría de los americanos dicen French fries, patatas francesas. ¿Cómo que francesas? Las inventamos nosotros, los belgas. Así que, por favor, corrijan eso. Se llaman fritas belgas. No, fritas francesas. Los que habéis estado en Bélgica, ¿conocéis a este niño? ¿Sabéis cómo se llama? Sí, señor, el Mannequin Peace. ¿Habéis visto a su hermanita? No, ¿verdad? Claro, la esconden para los turistas. No sé por qué. Mannequin Peace, que está en la gran plaza, tiene una hermanita en una placita, en una callejuela. Y se llama Janneke Peace. Ahí está. Pero la mayoría de nosotros, los demás, ya nos hemos quitado el pañal y sabemos dónde ir al baño y lo hacemos divino, no os preocupéis. En España, perdón, en Bélgica nos encanta España. Muchos belgas vienen a España de vacaciones y todos hablamos español divino. Sobre todo la frase que todos dicen los belgas. Ahí está, clavado. Último comentario. ¿Conocéis a este señor tan famoso, Albert Einstein? Una vez dijo, todo deberíamos hacerlo tan sencillo como sea posible, pero no más. Yo llevo trabajando en autismo casi 30 años. Siempre utilizo la palabra autismo y solo autismo. Sé que hay muchos términos exóticos que se utilizan como trastornos del espectro autista, Asperger, todo esto. Yo no utilizo estos términos porque lo que yo digo se aplica a todas las personas que tienen el diagnóstico trastorno del espectro autista, pero utilizo autismo para simplificar, ¿vale? Espero que os parezca bien, porque quiero seguir las sabias palabras de Albert Einstein. Albert Einstein también dijo, yo nunca he dicho la mitad de las tonterías que dice la gente que he dicho. Pero bueno, eso es otra historia. A ver, mensaje clave que yo quiero que os llevéis a casa. En torno a la gente de autismo, los padres profesionales y tal, normalmente ellos son ciegos a la ceguera contextual que tienen los autistas. Es decir, esto como una ceguera contextual al cuadrado. Si realmente quieres comprender el autismo, tienes que comprender el autismo desde dentro. Es decir, tienes que ir más allá del comportamiento. Porque el comportamiento que utilizamos sobre todo para describir y definir el autismo, si vemos los criterios que hay en el DSM-5, que es un regalito precioso que le podíais hacer a vuestra suegra, el DSM-5, y que se lea el capítulo todas las noches, y en un año la tenéis haciendo terapia psiquiátrica fijo. Bueno, pues en el DSM-5, autismo lo describen de manera conductual. Todo tiene que ver con el comportamiento. En dos grupos, esto ya lo sabéis todos. Lo de comunicación e interacción social, déficit y falta flexibilidad. Vale, son descripciones que están muy bien, porque como saben la gente muy inteligente, estas definiciones pues están muy bien. Vale. Pero el problema está fuera del autismo. Esto es comportamiento. El comportamiento es lo que se puede ver,
pero no es la persona por dentro. Me hacen muchas preguntas los padres, los profesionales. La mayoría son preguntas tipo, Peter, sé que esta persona me dan el nombre, yo la conozco bien, pero ¿qué tengo que hacer cuando esa persona, Periquito, hace no sé qué o no sé cuántos, dice tal o dice cual, o no hace esto o no hace aquello? Y eso es lo que yo llamo preguntas externas, preguntas de fuera, porque solo tienen que ver con el comportamiento de la persona. Os voy a dar algún ejemplo de calentamiento y para ilustrar estas preguntas externas. Problemas que la gente me puede pedir consejos sobre ellos. Tenemos Mark, un joven con autismo, y os aseguro que las hormonas funcionan divinas en la gente con autismo. O sea que como adulto joven encuentra que hay chicas jóvenes que son muy atractivas y ahora se ha enamorado y tiene atracción sexual hacia una chica que trabaja en un supermercado y empieza a hablar con ella y empieza a acariciarla. Y todo el mundo le dice que no tiene que hacer eso, que es ilegal, de hecho. Que no debería hacer eso. Y él dice, ya lo sé. Pero no la estás acariciando, no acariciando, siguiendo, acosando. Y dice, no, pero yo no la estoy acosando. Pero voy al supermercado 3 veces. Sí, pero a ella... Pero claro, eso no puede ser. No, pero a ella no le molesta porque a ella le caigo bien. Entonces le tengo que decir, mira, a ver, Peter. Entonces me dicen, mira, a ver, Peter, ¿tienes experiencia en comportamientos de acoso con niños, con jóvenes con autismo? ¿Alguna vez os lo preguntan? Os trabajáis con niños. Así que os voy a dar el ejemplo de Mark, un niño que es muy listo en matemáticas, y le ponen ejercicios de matemáticas súper sencillos y él se niega a hacerlos. Y cuanto más insiste el profesor, más se enfada Mark. Y entonces me preguntan, Mark, ¿tienes experiencia con niños que se niegan a hacer una tarea que sabemos que son capaces de hacer? O niños que se resisten, que se oponen a todo tipo de demandas. Otro ejemplo. Tienes que utilizar un retenedor dental, un aparato dental, y los padres ya saben que esto puede ser difícil para el niño, entonces se lo presentan más fácil, tal y cual, y el niño se niega a ponerse este aparato, esta férula. Entonces me preguntan, Peter, ¿tienes experiencia con esto? Bueno, pues esto es un problema brutal. Cuando la la asistenta personal le dice a Mark, mira qué juguetes tan bonitos tienes. Y Mark le dice a ella, tú también tienes juguetes bonitos, tienes 2 tetas preciosas. Claro, no os voy a preguntar si tenéis experiencia con esto, pero en fin, estas cosas pasan, ¿verdad? Este es el tipo de preguntas que te acaban haciendo, Peter. ¿Cómo podemos hacer para gestionar este comportamiento socialmente inadecuado? Porque lo etiquetamos así, socialmente inadecuado. Este es el último ejemplo. En Autismo Central también tenemos actividades para adultos. En una de nuestras pausas café, que viene a durar 15 minutos, vemos que nuestros adultos, cuando hacen la pausa café viene a ser esto. Ahí está el café, van, cogen una taza de café, se la beben. Vale, ya se ha acabado la pausa café. Me quedan 14 minutos. Eso ya lo sabemos. Eso se llama dificultad a la hora de llenar el tiempo libre. Vale, o sea que tenemos un montón de actividades de tiempo libre disponibles para los adultos. Entonces vemos un adulto aburrido y sabemos que le gusta jugar a juegos de mesa. Entonces nos quedan 12 minutos de pausa café. Y le decimos, Keith, ¿quieres jugar a algo? Porque parece que estás un poquito aburrido caminando por ahí. Dice, sí, Keith, ¿a qué te apetece jugar? Y entonces nos dice, Risk. ¿Conocéis el Risk? ¿Vale? Tienes 11 minutos de pausa café. Vamos a jugar al Risk. Y además te estás tú solo, ¿vale? Entonces lo que tenemos que decir es, qué bien, Keith. Pero, ¿cuántas veces te encuentras diciéndole a un niño con autismo, qué bien, buena idea, pero... Y esto no es muy amistoso para un autista, porque un autista escucha buena idea y dice, vale, a por ello. Sería mucho mejor para un autista decir, no, eso es mala idea. Pero claro, no se nos ocurre hacerlo. Bueno, pues esos son comportamientos y vienen de algún sitio.
A mí me entrenaron, me formaron hace 30 años, me formó Gary Masimov de Teach, de Carolina del Norte, y me gusta la metáfora que utilizan en Teach, en Carolina del Norte. Probablemente os sonará la metáfora del iceberg. Dicen que lo que vemos es únicamente la superficie. Y si queremos comprender el comportamiento, tenemos que comprender las razones. Cuando muestro esto a los autistas, siempre me dicen, esto no es un iceberg, es el mapa de África. Y lo es. Por cierto, creo que la mayoría de vosotros hacéis un esfuerzo. Y vosotros podéis decir, bueno, probablemente es por su falta de ausencia de teoría de la mente, o está obsesionado sexualmente, y eso explica el comportamiento de estos niños que veíamos antes, o lo de Michael, pues que no está motivado. Uno de nuestros cursos en Autism Central es autismo y motivación, porque decimos, es que los autistas no están motivados. O lo mismo podríamos decir con otros problemas, o podemos decir, bueno, claro, es que este niño del aparato dental, claro, es que no entiende lo que es o para qué sirve o cuáles son las ventajas. Y entonces, ¿qué hacemos con niños con autismo que no entienden algo del mundo? Y esto ahora se hace mucho. Pues les contamos historias sociales. Y esto es lo que hacen, por ejemplo, con Billy, con el del aparato dental. Le hacen una historia social. Es una historia social fantástica, un cuento social fantástico. Y es que no es que deteste los cuentos sociales. Este es un cuento social bonito, precioso, incluso visualizado, ¿ves? Hay un problema, que no funciona. Y si no funciona, pues vamos a otra explicación y decimos, a ver, si el niño ya sabe esto, pero se niega, probablemente es porque le falta motivación. ¿Y qué hacemos con niños con autismo que no tienen motivación? Les tiramos otra cosa. Una cosa que se llama sistemas de recompensa. Entonces, hacemos este sistema de recompensa tan mono para Billy. Si te pones la férula, el aparato dental, 4 días seguidos, puedes ir a la tienda de juguetes y comprarte uno de estos dinosaurios pequeñitos, porque a Billy le gustan los dinosaurios pequeñitos. ¡Qué bien! ¡Qué buena idea! ¿Vale? Tienes estos como vales, visualizado. ¡Genial! ¡Perfecto! Pues no funcionó. ¿Sabéis por qué? Pues porque muchas veces no vamos suficientemente profundo, no nos sumergemos suficientemente profundo en el agua. Porque está bien decir que a veces la explicación del comportamiento es falta de motivación. Vale, sí. Pero tenemos que ver cuál es esa falta de motivación. Probablemente hay una percepción autista ahí. Cuando me formó Gary Masimov hace muchos años, Gary me dijo, nunca digas que la gente con autismo no quieren hacer algo, aunque no lo hagan. Probablemente es porque no pueden hacerlo. He trabajado con mucha gente con autismo en estos 30 años y os aseguro que a veces la gente con autismo no quieren hacer algo. ¿Y sabéis qué? Porque son humanos. Es que es normal. Simplemente tenemos que ver por qué no quieren. Y probablemente es porque ellos comprenden el mundo que les rodea de otra manera. En Bélgica somos gente muy sencillito y lo llamamos pensamiento autista o significado autista. Y esto es lo que quiero hacer con vosotros. Hablaros un poquito de esta capa más profunda del autismo. El mensaje básico es intentar observar más allá del comportamiento de los niños con los que trabajamos. Y si queréis ser de verdad adecuados, idóneos para el autismo, tenéis que conocer no solo los comportamientos típicos de los niños con autismo, sino también el estilo cognitivo que está detrás de eso. Ese es el éxito de la clave de la educación y el tratamiento. Afortunadamente hay gente muy lista en el mundo que se llaman investigadores y hacen un montón de investigación. Tenemos uno entre nosotros hoy. Bueno, un poquito más de educación, un poquito más de psicología, ¿vale? Ellos hacen esto y nos dan una investigación maravillosa, fantástica, que nos cuenta un poquito más qué es lo que pasa en un cerebro autista. Las 3 teorías básicas se denominan teoría de la mente, funciones ejecutivas y consistencia central. Creo que la mayoría de vosotros os suena. Son teorías que están muy bien, son muy buenas explicaciones, porque no solo nos ayudan a comprender el autismo mejor, sino que además nos dan ideas para un montón de herramientas y sistemas que utilizamos
para ayudar a los niños con autismo. Por ejemplo, ahora ya sabemos que no basta simplemente con dar formación en habilidades sociales, sino que además también es buena idea ayudar a los niños a desarrollar su comprensión social, formación cognitiva social. Utilizáis muchos horarios, ¿verdad?, con fotos. ¿Por qué? ¿Porque os gusta hacer dibujitos y ponerlos en la pared? No, porque sabéis que los niños que trabajan con vosotros muchas veces no tienen una imagen general del día. Y esto tiene que ver con una coherencia central un poco débil. Vale. Estas son teorías que están muy bien, pero cuando hacemos investigación con adultos un poquito más funcionales, con buena inteligencia, parece que tienen éxito en las pruebas, superan las pruebas. O sea que tiene que haber algo que va un poco más allá de estas tres explicaciones, porque la gente con autismo, cuando hacen pruebas, tienen buenos resultados y, sin embargo, vemos que en la vida normal tienen problemas con teoría de la mente, las funciones ejecutivas y la coherencia central. Por ejemplo, esta es una de las pruebas más avanzadas para teoría de mente, lo de leer la mente en los ojos, ¿vale? Es una prueba. Te dan fotos y luego se supone que tienes que decir cómo se encuentra, cómo se siente esta persona. No es fácil, ¿eh? Vale. Tenemos, extraordinariamente, hemos visto que hay muchos adultos bastante funcionales con autismo, lo hacen tan bien como las personas no autistas, o igual de mal que las personas no autistas, porque nosotros tampoco lo hacemos bien. Y esto es extraordinario. Y lo mismo pasa con las funciones ejecutivas. La mayoría de las personas con autismo normalmente no tienen buenos resultados en estas pruebas de funciones ejecutivas, como esto de clasificar cartas, a menos que les digas que las cosas cambian, ¿eh? En el momento en que tú les das la instrucción explícita de ser flexible, pueden ser flexibles, lo cual está muy bien, creo yo. Pero en la vida real tienen problemas con la flexibilidad. Y lo mismo pasa con la coherencia central. La gente con autismo se dice, tienen muy buen ojo para los detalles. Pues no siempre es así. Esto es una prueba donde se supone que tienes que ver. Esto es increíble, ¿eh? Esto es un... Bueno, ahora son todo elipses. Se suponía que tenían que ser círculos, pero bueno, da igual. Y teníais que encontrar la que era la elipse de verdad. Claro, bueno, en la pantalla se ha distorsionado, da igual. La gente con autismo tardan más en ver la elipse, lo cual es increíble porque pensábamos que tenían buen ojo para el detalle, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Parece que se les da bien las pruebas, pero mal la vida real. Vemos qué diferencia hay entre una prueba y la vida real. Primero, las pruebas están estructuradas. La vida real es caótica. ¿Quién tiene hijos? Vale. Por la mañana, cuando tienes que prepararlos para el cole, ¿qué estructura tenéis ahí? ¿Está estructurada esa actividad? ¿Qué va? Es un follón, es caótico. Pero en una prueba es estructurada. Y sabemos que las situaciones estructuradas son más fáciles para las personas con autismo. Segundo, muchos de estos materiales, y comprendo por qué, porque los investigadores tienen que controlar las variables, si no, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pero muchas de estas cosas son artificiales, como por ejemplo la prueba de Wisconsin de clasificar tarjetas, que las tienes que clasificar en colores o formas. ¿Cuántas veces en tu vida te dedicas a clasificar cartas en colores y formas? ¿Qué? ¿Todas las mañanas vamos a clasificar cartas? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que clasificas en la vida real? ¿Calcetines? Sí. ¿La ropa interior de los niños? Los cubiertos, eso sí que lo ordenas, eso es la vida real. Pero creo que la mayoría de los psicólogos no van a querer utilizar cubiertos y cuchillos a la hora de hacer estas pruebas. Bueno, muchas veces es también reacciones agudas. Ver, muchas veces les das material y pides que hagan algo o expresen algo. Vale, muy bien. Pero en la vida real, cuando utilizas teoría de mente, es porque tienes a alguien aquí que te pregunta, ¿y qué te parece que siente ella? No, ¿verdad? ¿O dónde crees que va a buscar esa chica su teléfono móvil, no? Bueno, antes era dónde estaba la pelota, ahora es dónde está el móvil. Vale, bueno, pues no.
Lo importante es el contexto. La mayoría de estos materiales en las pruebas no tienen contexto, y eso está muy bien para hacer investigación. Pero en la vida real hay contexto. Y en el momento en que empezamos a utilizar el contexto en investigación, vemos lo difícil que es. Por ejemplo, esta es la prueba más avanzada de teoría de la mente, y perdón, me disculpo por mi lenguaje, pero creo que es la prueba más estúpida para hacer pruebas de teoría de la mente. A ver, venga ya. ¿Cuántas veces en tu vida te ponen delante dos ojos? Blanco y negro, ¿eh? Y tú sientes la necesidad de expresar cómo se sientan esos ojos. No, la vida real no es así. Bueno, pues ellos lo hacen así. Los investigadores, por ejemplo, utilizan material más contextualizado. Por ejemplo, ver un poquito de película, paran la película y entonces preguntan, ¿y cómo os parece que se encuentra esa mujer? Y ya ven que ahí la gente con autismo tiene problemas. Y lo mismo pasa con reconocimiento de emociones. Sé que hay muchos niños con autismo que para ellos está tirado. Si les preguntas, ¿cómo está ese hombre? Facilísimo, vale, pero el momento en que contextualizas las emociones y le preguntas, ¿cómo se siente este hombre? Vale, va a poder decir que está contento, sí, pero si le preguntas, ¿y por qué está tan contento? Ahí ya tienes un problema. Y esto no es material que se utiliza en investigación, me apresuro a aclararlo. Lo mismo pasa con los detalles. Esto es un ejemplo de la tesis de PhD, de doctorado de Therese Geller, donde ella le preguntó a adultos con más capacidades de que encontraran objetos en imágenes así. Entonces tú puedes pensar, la gente con autismo va a ser más rápida, ¿verdad? Y mejor en este tipo de pruebas porque tienen mejor ojo para el detalle. ¿Sabéis cuál es lo raro aquí? ¿Habéis encontrado ya el objeto raro? ¿Quién no ve el objeto raro que no encaja? La mayoría veis lo que no está bien aquí, ¿verdad? A lo mejor puede haber diferencias culturales, no lo sé. Hay un cuchillo. ¿Es normal en España tirar cuchillos en las habitaciones de los niños? No, ¿verdad? Vale, bien. Pues normalmente se espera que la gente con autismo sea más rápida en esta prueba. Pues no lo son. Y esto me hizo que me picara la curiosidad sobre el contexto. Empecé a leer sobre el contexto y vi que el contexto desempeña un papel importante en todas estas cosas. Percepción del rostro, reconocimiento de emociones, resolución de problemas sociales, percepción del lenguaje, comprender el lenguaje y flexibilidad y comportamiento. Y cuando vi esta lista pensé, yo esto ya lo sé y vosotros lo sabéis. ¿Verdad? ¿No suena nada cuando veis esta lista? ¿No suenan? ¿Lo habéis visto esto antes, verdad? Estos son los campos que resultan difícil en la gente con autismo, ¿verdad? Vale. Entonces yo pensé, bueno, pues a lo mejor hay un vínculo común. A ver, no digo que estas teorías estén mal. Simplemente digo que me interesa la parte contextual de estas tres teorías. Y esto también tiene que ver con recientes hallazgos sobre el cerebro. ¿Cómo conocemos el mundo que nos rodea? Os voy a dar un ejemplo básico, sencillito. ¿Qué le enseñamos a los niños sobre qué significa un semáforo en rojo? ¿Qué significa un semáforo en rojo? Stop. Exacto, quieto. Vale. ¿Siempre? Bueno, sí. Significa para si no has empezado a cruzar. Pero, ¿y si has empezado a cruzar y estás a mitad de cruzar y el semáforo cambia a rojo? ¿Qué significa entonces? Vale. Es curioso, ¿eh? Una luz roja que dice stop a veces quiere decir no te pares. Qué raro, ¿no? Y sin embargo, nadie tiene problemas con eso. ¿Habéis visto una persona cuando va cruzando la calle y de pronto cambia el semáforo en rojo? La gente que se para y dice, ¿y ahora qué hago? Ay, ¿y ahora qué hago? ¿Me paro? ¿No me paro? No, ¿verdad? ¿A quién ha estado en París? Todavía más famoso que Gant. ¿En París habéis estado? Sí, ¿no? Los que no habéis estado en París habréis oído hablar de los Campos Elíseos, ¿verdad? Vale, es una avenida enorme. 6 vías en un sentido y 6 en el otro. Imaginaos, a las 5 de la tarde en París, quieres cruzar los Campos Elíseos y pones un pie en la calle, en la calzada, y el semáforo cambia y se pone en rojo. ¿Quiere decir para? Y te quedas ahí, ¿vale? Y que te atropellan o que seas imbécil. ¿Quiere decir date prisa?
No, no. ¿Habéis visto los franceses conduciendo? Tienes 12 vías que cruzar, por Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir para atrás, vete para atrás. O sea que una cosa tan sencilla como un semáforo en rojo puede significar muchas cosas diferentes. Y sin embargo, tu cerebro sabe perfectamente qué quiere decir en cada caso. ¿Te os habéis planteado y eso cómo es? ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Utilizáis razonamiento lógico? Para ver, bueno, ahora tengo que dar marcha atrás. ¿Habéis utilizado la lógica ahí? No, porque si le preguntas a la gente por qué van para atrás, dirían, y entonces se pararían y se pondrían a pensar. Vale. ¿Utilizáis fórmulas? No, ¿verdad? Es porque vuestro cerebro tiene todas las piezas de la información y las junta de manera rápida. Uy, un momento. Vale, es París, hora punta. Lo pongo todo junto y digo, para atrás, para atrás. ¿Vale? Eso es como piensa la mayoría de la gente que esto ocurre. Y esto es una gran idea falsa sobre el cerebro humano. La idea de que el cerebro humano está ahí sentadito, esperando que le llegue información de los sentidos o de otros sitios y va computando toda la información para crear un conjunto, una unidad que denominamos significado. Pues no funciona así. Cuando reconocemos que hay un coche que se acerca, no es que juntemos todas las piezas. A ver, yo no creo que la cosa funcione así. Eso es demasiado lento. Y esto es lo que Daniel Kahneman escribe en su libro excelente. Me parece que está traducido al español y os lo recomiendo. Y él dice, no hay suficiente tiempo para hacer el puzzle. Hay dos tipos de pensamiento, el pensamiento rápido y el lento. La mayoría del pensamiento del cerebro es rápido. Es decir, no es calculado, no es razonado. Uno de los grandes problemas. Y el puntero funciona cuando quiere, pero cuando no quiere no, ¿eh? Bueno, pensamos que el cerebro es como un ordenador. Es la metáfora que solemos utilizar, ¿verdad? El cerebro es un ordenador. Pues no, el cerebro no es un ordenador. Y somos como prisioneros de esta metáfora que hemos creado. Esto es lo que vemos cuando en Internet buscamos cerebro. Vemos imágenes así. Input, proceso, output. Input son percepción, proceso, cognición y output, acción. Esto es lo que vemos, ¿vale? Si pones en Google información, proceso, cerebro, esto es lo que ves, ¿vale? Input, proceso, output. Esto es otro. ¿Sabéis lo que podéis hacer con esas fotos de ahora en adelante? Tirarlas. Porque desde el punto de vista evolutivo, el ordenador, la informática no es lo mejor, no es la... No. Imaginaos nuestros antepasados, hace miles de años, socializando y de pronto se acerca un tigre entre los matorrales. ¿Qué tipo de cerebros pensáis que sobrevivieron? Los cerebros que decían, un momento, vamos a recopilar todas las piezas de la información y seamos lógicos. Tenemos que utilizar nuestro raciocinio. Vamos a ver, seamos lógicos, debatamos esto hasta que tengamos claro. Esos cerebros... O los cerebros que dijeron, ¿sabes qué? Me da igual, me largo. Creo que eso es peligroso. Para la supervivencia, el raciocinio no es lo mejor del cerebro. Aunque nos parece que el raciocinio es la funcionalidad más alta cognitiva. No, adivinar. El cerebro adivina. El cerebro no es un ordenador. Es un gran órgano de jugar al azar. Vale, lo que digo no es exactamente científico, ¿eh? El término científico es la mente predictiva. La mente adivina, establece sus propias ideas que son adivinanzas sobre el mundo y no espera a que los sentidos les den información, sino que simplemente verifica de dentro a fuera con sus sentidos a ver si lo que ellos han adivinado encaja. ¿Y cómo podemos adivinar tan bien siempre? Porque utilizamos contexto. No hace falta que veamos el tigre y verle todos los pelitos para pensar, uy, eso suena a tigre. No, utilizamos pistas contextuales. ¿Y cómo lo hace el cerebro? Pues la verdad es que no lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Porque todo esto pasa
muy deprisa en el cerebro. Digo, yo creo que la sensibilidad contextual es una habilidad que funciona en modo sigilo. ¿Sabéis? Los aviones sigilo que pasan por debajo del radar, que no los pilla el radar. Bueno, pues esto es lo mismo. Pasa por debajo del radar de nuestro cerebro racional. Y esto nos va muy bien para ayudar al mundo, para comprender el mundo cuando las cosas son un poquito vagas o nuevas o ambiguas. Vagas, nuevas y ambiguas. Estas cosas son muy difíciles para la gente con autismo. Los psicólogos eso ya lo saben, llevan 100 años que lo saben. Los psicólogos utilizan estímulos ambiguos, como este de aquí, ¿os suena? Lo habéis visto, ¿verdad? Esto es, o bien un pato o un conejo, exacto. Esto se denomina pato-conejo, ¿vale? No se pueden ver las dos cosas a la vez, pero sí. El problema es que tiene dos significados, pero si le enseñas a los niños una foto, un dibujito así, le dices, ¿qué ves ahí? Los niños te van a decir, veo montañas, veo el sol. ¿Y esto qué es? Es un conejo, sí señor. Pero si le enseñas esto, aquí tu cerebro se inclina al pato, ¿verdad? ¿Por qué? Por el contexto. Claro, siempre va a haber gente en el público que te dirán, no, eso es un conejo suicida. Y esto es un pato con trastornos alimentarios. Y algunas veces dicen que los patos conejos no existen. Esto es artificial porque los patos conejos no existen. Pero sí, realmente sí que existen. Aquí hay uno. Y esto no es un Photoshop, ¿eh? Bien. Para resumir, nada tiene un significado absoluto, ni siquiera el rojo del semáforo. Entonces el mundo está lleno de ambigüedad. Y así todo, el cerebro neurotípico no tiene dificultades con esto, porque el cerebro neurotípico utiliza el contexto rápido y de forma espontánea para descubrir cuáles de todos estos significados que le rodean es el acertado en este contexto concreto. ¿Qué ocurre ahora? Si a esto le falta, a tu cerebro le falta esta habilidad o no está bien desarrollada esta habilidad. Bien, la mayoría de ustedes seguro recuerdan la película Rain Man. ¿Saben por qué di el ejemplo del tráfico, del semáforo en rojo? Todos recordáis que Rain Man está cruzando la calle, cuando está a mitad de la calle el semáforo cambia a rojo, ¿y qué hace? Se detiene, se para. Entonces, ¿qué dice esto de su cerebro? Y esto es mi resumen del autismo. Es muy sencillo, lo sé, y es demasiado sencillo, lo sé, pero me ayuda a entenderlo. Los neurotípicos juegan con diferentes significados porque utilizan el contexto. La gente con autismo también dan significado, claro, son humanos, pero ellos tienden a depender de los significados que les hemos enseñado, los significados que han aprendido, y normalmente estos son muy fijos, no son suficientemente flexibles para el contexto. Yo diría que la gente con autismo son pensadores absolutos en un mundo relativo, lo que es una frase mucho más adecuada que el modelo del déficit. Bien, y esta es mi definición teórica, el resto lo podéis olvidar, pero todo tiene que ver con no utilizar el contexto de forma espontánea para dar significado a cosas nuevas y ambiguas. Aquí hay un ejemplo. En un momento dado trabajamos con nuestro grupo de adultos en Bruselas, en un teatro de marionetas, y pusimos esto en marcha. El tour termina en un pub y en la pared podéis ver que hay un montón de cuadros, un montón de imágenes, dibujos de los actores de marionetas. Y el más famoso es Tona, es un nombre típico flamenco. Y él es la famosa muñeca de las marionetas, es una pequeña muñeca. Bien, hacemos este tour y al final la guía nos pregunta, ¿hay alguna pregunta? Y uno de nuestros adultos, y tiene un coeficiente de inteligencia de 145, señala este dibujo de Tona y la muñeca y le pregunta a la guía, ¿qué está haciendo ahí Yasser Arafat?
¿Veis los parecidos? Bien, un cerebro autista nunca pensaría que esto es Yasser Arafat. ¿Por qué no? En un contexto de un teatro de marionetas. Aquí tu cerebro, tu mente predictiva no esperaría ver a Yasser Arafat, ¿de acuerdo? Incluso si no sabes que estás en un teatro de marionetas, hay un contexto dentro del cuadro. ¿Cuántas fotos habéis visto de Yasser Arafat con una muñeca en la mano? ¿Vale? Bien, ya os he dicho, este hombre es muy inteligente. Entonces su cerebro, su rápido cerebro, piensa que es Yasser Arafat, pero su cerebro lento, el cerebro lógico, el que está actuando como un ordenador y pensando, dice, ¡uy, qué extraño! Yasser Arafat. Por eso hice la pregunta, porque es tan inteligente que puede empezar a pensar en sus propios pensamientos. La mayoría de las personas con autismo no tienen la capacidad de esta autorreflexión, entonces ven a Yasser Arafat y se confunden y pueden entrar en un ataque de pánico porque ven a Yasser Arafat y nadie entiende su confusión, nadie entiende su pánico, porque dicen, no hay nada que temer aquí, ¿no? No hay nada que temer. Bien, vamos a ver cómo se relaciona esto con los campos de dificultades en autismo. Brilla un poco aquí, no veo bien, no sé cuánto tiempo me queda, a ver. Vale, tengo un poco de tiempo todavía. Vamos a empezar con las interacciones sociales. El contexto juega un importante, muy importante, muchas cosas que son importantes en relación con otras personas, como el reconocimiento de las emociones, la lectura de la mente, la comprensión del comportamiento social, habilidades sociales, etc. Vamos a empezar con algo muy popular, el reconocimiento de las emociones. Yo creo que muchos de vosotros utilizaréis estos materiales. Lo que les enseñamos es, en niños, les enseñamos a los niños, les decimos, mira, esto es la tristeza, este niño está triste, este niño está feliz. Bueno, voy a decir algo muy serio aquí. Enseñar a los niños a hacer esto no es una formación para reconocer las emociones. Es entrenamiento del lenguaje, pero no de las emociones. Y si creéis que vais a enseñarles a mejorar su comprensión de las emociones, no. ¿Y por qué no? Pues por dos razones. En primer lugar, nunca vemos las expresiones faciales fuera de contexto y, en segundo lugar, si hay un semáforo en rojo y no tiene un significado fijo, ¿cómo puede tenerlo una expresión facial? Y los psicólogos saben esto. Los psicólogos que han estudiado el reconocimiento de las emociones saben que las expresiones faciales son inherentemente ambiguas. Lo que es lógico, yo creo, es un estímulo mucho más complicado que un semáforo en rojo, ¿no? Entonces, todos pensamos que podemos leer las emociones en las caras y resulta que eso no es cierto. No leemos las emociones en las caras. Wow, vaya silencio, ¿no? Bien, entonces enseñar a los niños a hacer una conexión entre una lágrima en una cara y la tristeza perdonad mi lenguaje, pero les está haciendo más autistas de lo que ya son. Ahora piensan, ay, madre mía, no aplaudáis. Porque algunos de vosotros sois muy escépticos ahora y decís, bueno, vale, demuéstramelo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es así? Bien, voy a demostrar que no podéis leer las emociones en las caras. Estas son imágenes de caras de jugadores de tenis tomadas en el momento en el que o bien han perdido o han ganado el partido. A ver, decidme qué caras expresan sí. ¿Qué caras expresan? Vaya, por Dios. Decídmelo si sois tan buenos cuando a la hora de leer las emociones en las caras seríais capaces de hacerlo. Esto es un estudio holandés, por cierto. Es imposible, ¿verdad? Cuando pongo un más es que ha ganado y cuando pongo menos es que ha perdido. Mirad estos dos. Son tan parecidos y así toda la emoción que hay detrás de esas caras es completamente opuesta.
¿Y por qué esto es tan difícil? Porque os falta el contexto. Si hubierais visto lo que había ocurrido un par de segundos antes, no tendríais ninguna dificultad en absoluto para decidir qué expresaban estas expresiones faciales. Entonces, un semáforo en rojo no significa algo, lo que quiere decir que las expresiones faciales tampoco tienen ningún significado. No porque veamos esto aquí, sabemos que esta persona está triste. Puede haber otra emoción. Nada tiene un significado absoluto. Mirad, ¿triste o contenta? ¿Triste o feliz? ¿Qué creéis? ¿Quién cree que está triste? Levantad la mano, los que creéis que está triste. ¿Quién cree que está contenta? Vale, una mezcla. Bien, pues está feliz, muy contenta. Pero es difícil verlo solo con esto, pero cuando es de un contexto, ahora es un poco más fácil, ¿verdad? Muestro este ejemplo porque se basa en una anécdota de un adulto autista que estaba viendo las Olimpiadas y uno de los atletas belga, no es esta por cierto, pero una de las atletas belgas ganó una medalla, vino al escenario, le dieron una medalla y empezó a llorar. Y le preguntó a su madre, ¿y por qué llora? Debería estar contenta, ¿no? Acaba de ganar una medalla. Y su madre dijo, bueno, está contenta. Y dice, no, está llorando, está llorando. Posiblemente había recibido una formación para el reconocimiento de las emociones antes en el colegio. Pues una conexión fija. Lágrimas igual a tristeza. Y la madre dice, sí, son lágrimas, pero son lágrimas de alegría, de felicidad. Y él miró a su madre y dijo, a ver, un momento. O sea, que hay lágrimas de tristeza y lágrimas de alegría. Sí, dijo su madre, y dijo, ¿por qué lo hacéis tan complicado? Es así de complicado. ¿Cómo lo sabemos? El contexto para nosotros no es difícil. No hay solamente lágrimas de alegría y de tristeza. También hay lágrimas cuando pelas una patata, una cebolla o cuando tenemos un catarro. Y aquí nunca pensarías, oh, por Dios, qué triste está esta mujer. Bueno, a lo mejor está triste también. Pero tú lo primero que pensarías es que está haciendo una sopa de cebolla. ¿Veis? Nuestro cerebro utiliza el contexto para reconocer las emociones. Entonces, sin el contexto, es muy difícil decir si está feliz o triste. Pero en el momento en el que os doy contexto, ya veis que está sonriendo, no está llorando. De repente es más fácil. Nuevamente, ¿hay que pensar mucho en ello? Pues no. Hay la sensibilidad al contexto que funciona de una forma muy rápida, en menos de 200 milisegundos. Tu cerebro en ese tiempo ya sabe todo esto. Bien, ¿qué pasaría si nosotros intentamos confundir al cerebro? ¿Cuál es el estímulo más fuerte? ¿El contexto o la cara? Lo hemos hecho en un estudio holandés. Hicieron un Photoshop, manipularon fotos de modo que el contexto era expresando una emoción y en este caso miedo. Si alguien te pone una pistola en la cabeza, yo creo que todos estaríamos muertos de miedo. Pero la expresión facial es de desagrado. Si muestras esta foto a neurotípicos, a niños no autistas, y le preguntáis, bueno, ¿cómo se siente este hombre? ¿Qué creéis que esas personas van a responder? ¿Que están disgustados? ¿Que les da asco o que tienen miedo? Miedo, ¿no? Bien, en otras palabras, el contexto es más importante que la cara. Porque si nosotros lo confundimos, entonces el cerebro espontáneamente va al contexto y escoge el contexto. Lo que quiere decir que el cerebro durante miles de años de evolución ha decidido que el contexto predice un poco más las emociones que las expresiones faciales, ¿de acuerdo? Entonces, si mostramos una cara de enfado en un contexto de miedo, la gente verá miedo. No si le enseñas la foto durante 5 minutos, desde luego, porque entonces la gente empezará a decir, bueno, hay algo extraño en esta imagen. Pero recordad que la vida real va muy rápido, pasa muy rápido. Todo tiene que ver, todo ocurre en milisegundos en la vida real. En otras palabras, si mostramos imágenes muy rápido, por ejemplo, mostrando una niña que parece que está triste, pero recibe un regalo, yo le enseño esto a los niños y los niños no me van a decir que la niña está triste, me van a decir que la niña está contenta. Sé que esto es contraintuitivo, sé que la mayoría de vosotros diríais, quiero ver ese estudio, ¿vale? Bueno, este estudio existe. Se publicó hace 2 años.
Y es un estudio en el que compararon las reacciones de los niños con y sin autismo en imágenes como el de la niña con el regalo. Y adivinad qué pasó. Los niños con autismo miraban a la cara y los niños sin autismo miraban el contexto. Lo veis aquí. Entonces, enseñaban esta imagen, el 90% de los neurotípicos dijeron, esta niña está contenta, menos del 10% dijeron que estaba triste. Mirad los resultados de los niños con autismo, casi el 70% dijeron que estaba triste, y un poco más del 20% dijeron que estaba feliz. En otras palabras, los niños autistas son los únicos que miran la cara para reconocer las emociones. Y por eso es por lo que he dicho que si les enseñas a mirar a las caras, le estás haciendo incluso más autistas. ¿Entendéis por qué? ¿Eso quiere decir que tenemos que tirar a la basura todos estos materiales? Pues no, lo podéis seguir utilizando, pero de forma diferente. Bien. Entonces, la idea es que, basándonos en esta idea de que el cerebro como ordenador, aquí tenemos estímulos, aquí lo estamos procesando, estamos leyendo las emociones de la cara. Eso no es cierto, estamos leyendo las caras. Es decir, que predecimos las expresiones faciales. Quizás este es el término técnico más correcto. Aquí tenemos 3 mujeres que están sonriendo. ¿Cómo reaccionaríais ante estas mujeres? Bien, veis 3 sonrisas, pero el contexto es diferente, lo que quiere decir que deberíamos reaccionar o deberíais reaccionar de forma diferente. ¿Veis? Esto también es una sonrisa, pero es una sonrisa completamente diferente de estas otras 2, ¿verdad? Esto es la sonrisa de Panam, de azafata, y es una sonrisa profesional, es una sonrisa que la gente pone en su profesión. Hace tiempo yo pensé que era muy atractivo porque cada vez que me montaba en un avión, estas mujeres me sonreían. Hasta que mi mujer me dijo, no, Peter, eres igual de feo que siempre. Y luego me explicó todo esto de las sonrisas profesionales. No, eso es una broma, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que ocurre con Mark, ¿recordáis? Mark aprendió, por cierto, cuando tuvimos el programa de educación sexual, que también tenemos esto, una de las cosas es cómo puedes saber que una niña está interesada en ti. Bueno, él dice cuando sonríe, cuando te sonríe. Entonces él pensó que la mujer que está en el supermercado me está sonriendo, por lo tanto está enamorada de mí. Esto es un contexto completamente diferente, ¿de acuerdo? Esto es una sonrisa profesional, pero tiene esta conexión fija. Un semáforo en rojo quiere decir parar, sonreír quiere decir le gusto. Bien, la sonrisa no siempre significa me gustas. A veces solamente significa estoy haciendo mi trabajo y ya está. Bien, entonces esto es una conexión de 1 a 1 totalmente acontextual. Hay estudios que muestran que cuando vamos a las habilidades sociales, lo más difícil no es enseñar guiones sociales a los niños con autismo, porque muchos de ellos saben un montón de guiones. El problema es que los cambios y las excepciones de los guiones. Me gusta este artículo, lo recomiendo muchísimo. Habla de los niños con y sin autismo, se le enseñan guiones de actividades muy conocidas como ir a un restaurante. Y lo que descubrieron es que los niños con autismo normalmente incluyen acciones en el guión que realmente son opcionales, que no ocurren siempre. Por ejemplo, entras en el restaurante, eso siempre está, ¿vale? Eso siempre está en el guión. Es imposible ir a un restaurante sin entrar en el restaurante. Y pedir algo, comida, pues siempre es parte del guión. Pero tener un postre depende del contexto. Y esto es lo que saben muchos padres. Si uno va a un restaurante y 3 veces seguidas tienen un postre y luego a la siguiente vez no hay postre y tenéis un niño con autismo, sabréis cómo funciona esto. Es la resistencia frente a los cambios, así es como lo llamamos. Y lo que hemos descubierto también, hemos hecho la formación sobre las habilidades sociales en los 80 con los adultos, ya no lo hacemos. Les enseñamos otro tipo de cosas ahora. Pero uno de los cursos que nosotros teníamos era, y ellos nos pidieron que organizáramos este curso, cómo organizar una fiesta. Esto nos pidieron. Una fiesta muy divertido, es una forma muy buena para socializar, ¿vale?
Los adultos nos lo pidieron, nos dijeron, no sabemos cómo organizar una fiesta, nos gustaría invitar a gente. Por cierto, hay una confusión aquí. No quiere decir que las personas con autismo no sean sociales. Bien, dijimos, vamos a hacer un curso sobre cómo organizar una fiesta. Un curso de una semana. Hicimos todo tipo de cosas, como preparar bebidas sin alcohol, cosas para comer, cómo decorar la casa, si tienes una fiesta, cómo enviar invitaciones. ¿Cómo invitarías a las personas? No lo pongas en Facebook o vendrán 3.000 personas, ¿vale? Ese tipo de cosas. Bien, para todos nuestros cursos, excepto uno, la norma de oro en nuestros cursos será, al final, ponemos en práctica lo que hemos enseñado durante el curso. ¿Vale? Y el único curso que es una excepción a esta norma es nuestro curso de educación sexual, por razones obvias, ¿vale? Aquí entonces los dimos una formación sobre las fiestas, etcétera, y al final tuvimos una fiesta y cuando los invitados empezaban a llegar y mi grupo era responsable de la bienvenida. Hemos seguido el guión del dar la bienvenida a los invitados. ¿Qué hacéis? ¿Qué les decís cuando la gente llega a tu fiesta? Abres la puerta y dices, buenas tardes señora, buenas tardes caballero, bienvenido a mi fiesta, pase, ¿puedo cogerle el abrigo? Cuelgas el abrigo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabéis el guión, ¿verdad? Bien. Tengo tres chicos haciendo este trabajo. Lo hicieron perfectamente, hicieron exactamente lo que les dijimos, también lo habíamos practicado antes, así que cuando llegaron los invitados hicieron exactamente lo que ponía en el guión. Buenas tardes, señor, buenas tardes, señora, bienvenido a nuestra fiesta, por favor, pase, ¿puedo coger el abrigo? Solo hubo un pequeño problema. Era julio. Había 28 grados fuera y nadie llevaba un abrigo. ¿No les puedes enseñar? Sí, claro que les puedes enseñar. Sí, es lo que hice. Les dije, bueno, la pregunta del abrigo, quizás comprobáis primero, quizás, si la persona no lleva un abrigo, podéis quitar esa parte del guión. Ah, vale, sí. Muy bien, claro. Pero luego llegaron los padres de uno de estos adultos. ¿Qué creéis que dijo? Buenas tardes, señor, buenas tardes, señora. Y dije, esperad un momento, ¿no son tus padres estos? Y dijeron, sí. ¿Y normalmente cómo saludas a tus padres? Y su madre dijo, bueno, normalmente me da un beso en la mejilla. Y al padre le dice, hola, papá. Y le dije, ¿puedes hacer eso? ¿Puedes eso? Hola, papá. Y le da un beso a su madre. Y uno de estos tres chicos se da la vuelta y me pregunta, Peter, ¿cuántas excepciones hay? Y yo os pregunto a vosotros, ¿cuántas excepciones más hay? ¿Cómo vais a...? Un montón. ¿Cómo vais a saber? Nuevamente el contexto. Este es uno de los guiones que utilizamos para enseñar a los niños jóvenes la forma de saludar. Cómo halagar a alguien. Cuando uno recibe un halago, no tiene que responder con otro halago. Y hacemos esta historia social. Bueno, no es una historia social, pero es un guión social. Cómo se da un halago, cómo se da un cumplido, bien se mira a la otra persona, di algo positivo de lo que ves y luego escucha lo que dice la otra persona al respecto. ¿Recordáis a Robbie? ¿Un comportamiento socialmente inaceptable? No. Hizo exactamente lo que había aprendido en la formación de habilidades sociales. Dice, pues me acaban de hacer un cumplido. ¿Qué ver cómo decía el guión? Mira a la otra persona y dile algo positivo sobre lo que ves. Tetas, vaya tetas. Y luego le riñen por un comportamiento socialmente inadecuado y no lo entiende. Puedes decir, sí, pero bueno, que quizás deberías enseñar a los niños un poquito más y para que digan, bueno, cuando te dan un cumplido, cuando te hacen un cumplido, normalmente no haces cumplidos sobre órganos sexuales, ¿vale? Porque eso socialmente es inadecuado. Bien. Bueno, os voy a preguntar, chicas. ¿Qué pasa si nunca jamás recibís un cumplido sobre vuestras tetas?
Así que sí que es socialmente aceptado, ¿no? Decir, wow, vaya tetas. Es socialmente aceptado, adecuado, ¿no? Yo lo uso todo el tiempo. Ahora diréis, no, depende del contexto. A eso me refiero, obviamente, depende del contexto. En primer lugar, tenéis que conocer a la persona de una forma más íntima antes de hacer comentarios sobre las tetas. Así que yo puedo comentar sobre las tetas de mi mujer. Que lo hago. Cuando estamos en un avión a Tenerife le digo, uy, vaya tetas. Lo puedo hacer, es mi esposa. No. Estás en un avión. Es un lugar público, es una situación pública. Bueno, vale. Entonces, ¿lo puedo decir cuando estamos juntos en el baño? Sí. Eso sí, eso es privado. Y también cuando el fontanero está arreglando el baño, el lavabo. ¿Veis lo complicado que son las habilidades sociales? Todos estos elementos contextuales es lo que lo hacen complicado. Entonces, la competencia visual requiere una sensibilidad contextual. Bien, avancemos. Odio la palabra socialmente adecuado, por cierto. Me gusta más contextualmente adecuado. Bien, no me gustan estas palabras de socialmente adecuado, pero bueno, avancemos, pasemos a la comunicación. Una vez más, nada tiene un significado absoluto. El semáforo en rojo no tiene un significado fijo, las expresiones faciales no tienen un significado fijo, lo que uno dice de otra persona, un cumplido, esto tampoco es fijo, nada es fijo. Y lo mismo ocurre con en lo que se refiere a la comunicación, cuando utilizamos palabras, frases, gestos, imágenes, objetos. El significado siempre depende del contexto. Si abrimos un diccionario, ¿no sorprende que en un diccionario la mayoría de las palabras tienen más de un significado? Esto es lo que llamamos polisemia. Muchos significados. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque si nosotros tuviéramos una palabra aislada, separada para todo lo que hay en el mundo, los diccionarios no cabrían ni en esta sala. Entonces, para facilitar el trabajo del cerebro, por razones económicas, decimos, vale, ¿sabes qué? Podemos utilizar una misma palabra para referirnos a muchas cosas diferentes. Y eso no es un problema para un cerebro neurotípico, porque es sensible al contexto, porque el cerebro normalmente utiliza el contexto para saber cuáles de todos estos muchos significados se refiere. Entonces, si alguien dice, bueno, Peter se acercó a un banco, y esto es un ejemplo inglés, podría ser, o bien esta imagen, pero también podría ser esta imagen en inglés, porque esto en inglés también se llama bank. Banco es la ribera del río. Y yo tengo una palabra española, y también es banco. Banco. ¿Cómo sabéis a cuáles de estos dos nos referimos? El contexto, nuevamente. Y especialmente a las palabras, porque el banco sigue siendo una palabra muy concreta, pero también tenemos palabras referenciales como más tarde. ¿Cuándo es más tarde? Bien, cuando un niño con autismo te dice, vamos a hacer esto ahora, y tú le dices, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer más tarde. ¿Qué pasa entonces? Puedo garantizaros que 30 segundos más tarde van a volver con la misma pregunta. ¿Vamos a hacerlo ahora? No, te dije más tarde. ¿Pero cuándo es más tarde? Puede ser dentro de 5 minutos, puede ser dentro de un mes. Los cerebros no autistas no tienen dificultades, adivinan más o menos inteligentemente, pero recordad que el cerebro siempre está adivinando, hacen adivinanzas, adivinan. Pero un cerebro con autismo dependen de lo que han aprendido. Si han aprendido que más tarde significa 5 minutos, volverán a los 5 minutos. Sin embargo, más tarde en ese contexto puede querer decir otro día. No solamente estamos hablando de palabras
palabras abstractas. Vemos también que los niños con autismo tienen dificultades con las palabras abstractas, incluso con palabras concretas, porque a veces estas palabras tienen diferentes significados en el mundo real. No estamos hablando solo del significado léxico, sino el significado semántico, significados en la vida real. La madre está aquí haciendo una pizza con su hijo con autismo, de repente suena el timbre y ella tiene mucha harina en las manos. Y le pide, ¿te importaría abrir la puerta? ¿Puedes, por favor, abrir la puerta? Y luego él abre la puerta de atrás, la que va de la cocina al jardín. Este niño entiende lo que significa la palabra puerta. Y en su diccionario tiene el significado léxico de puerta, pero no abre la puerta a la que se refiere su madre. Si suena el timbre, ¿de qué puerta estamos hablando? En una casa hay muchas puertas. ¿Cómo sabes qué puerta tienes que abrir? Contexto, el timbre. La solución es sencilla. Si quieres evitar este tipo de confusiones, para que nunca vas a poder evitar todas estas confusiones, haz que tu comunicación sea más concreta. Yo diría, mira, ha sonado el timbre, ¿puedes abrir por favor la puerta de la entrada? Y entonces ya no hay confusión. A veces es así de sencillo. Es así de sencillo adaptarnos al autismo. Bien, ¿recordáis a Michael? En el momento en el que dijo, no puedo hacer eso, no soy un maldito psiquiatra, ¿vale? Esta fue su tarea. Soluciona los problemas del payaso. ¿Vio el payaso? Sí, vio el payaso. Pero para él, solucionar los problemas, la conexión fija, ese es el trabajo de un psiquiatra. ¿De dónde trae él esta conexión? Bueno, ¿de dónde tenéis vosotros vuestras conexiones? De la experiencia, ¿no? Entonces, esto es un niño que está recibiendo medicación y la primera vez que tuvo que ir al psiquiatra para su receta es muy inteligente. Le preguntó a su madre, le habría preguntado a su madre, ¿por qué tenemos que ir a ver a esa mujer? Bueno, pues porque es una psiquiatra. Te va a ayudar a solucionar tus problemas. Conexión fija en el cerebro, semáforo en rojo, detenerse, trabajo del psiquiatra, solucionarlo. Yo no tengo que hacer esto, ya lo hace la psiquiatra. Y por cierto, bueno, esto es un problema, ¿no? No está contento. ¿Qué problema tiene? A lo mejor ese es su problema, que está feliz. Está negando sus problemas psicológicos. Bien, sabéis que hoy en día intentamos que los materiales educativos sean atractivos. Atractivo con ilustraciones no siempre está adaptado al autismo. No sé cuál es el beneficio de un payaso suicida que quiere enseñar matemáticas a los niños. Bueno, cuando yo era joven, no hace tanto, por cierto, cuando yo era joven, tenía estas deberes tan aburridas y yo no tenía ningún payaso deprimido cuando yo era joven. En mis deberes. Era muy aburrido, tenía estas tablas tan aburridas, aburridísimas, pero muy claras. Al menos yo sabía lo que se suponía que tenía que hacer. Así que intentar que los materiales sean atractivos no siempre es bueno para el autismo. Y luego, pues siempre queremos visualizarlo todo. Trabajamos con niños autistas, sabemos el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, el lenguaje visual, y utilizamos siempre un montón de esto. ¿Y esto es bueno para el autismo? Bueno, pues no necesariamente, porque lo mismo ocurre en la comunicación visual. Tienen muchísimos significados y todos dependen del contexto. En un momento dado, a mí me invitaron a un colegio en Bélgica para dar una charla sobre la comunicación en autismo. Me pillé en un atasco, tenía un semáforo rojo, estaba ya muy nervioso porque el director me estaba esperando, yo estaba llegando tarde, llegué, le di mi laptop y le dije conéctalo al proyector y yo necesitaba ir al baño urgentemente porque había estado en el coche durante 2 horas, así que necesitaba ir al baño. Entré en el baño y vi este símbolo. Es visual, ¿no? Es muy sencillo. Y yo ya me puse muy nervioso porque aprendí que cuando ves un símbolo con una barra roja por el medio, quiere decir que no tienes permiso para hacer algo. Así que yo sabía que no tenía permiso para hacer algo aquí. ¿Pero qué?
Y me estresé un montón porque dije, clubs, a lo mejor ya lo he hecho, eso que no puedo hacer. Y no das una buena impresión si vas a dar una charla en un colegio y lo primero que haces es romper las normas, ¿no? Aquí nos falta algo de contexto, ¿vale? Así que voy a daros un poco más de contexto. Esta es la foto que yo saqué. ¿Vale? Encima del lavabo. Pero seguía sin saber qué significaba. Alguien dice, significa que no puedes poner el tapón. Pero yo qué sé, ¿no? Es un poco difícil de ver, pero hay aquí como una especie de goteo por aquí que va por aquí, por aquí. Hay como unos puntitos que parece que están salpicando o algo. Yo pensé, bueno, a lo mejor quiere decir no hagas pis en el lavabo. Puede ser. Es una escuela de niños, ¿no? O sea, bueno, yo estaba súper confundido. Llegó el director a buscarme y le dije, espera un momento, tengo una pregunta. En primer lugar, quiero pedir disculpas. Y me dijo, ¿pedir disculpas por qué? ¿Por llegar tarde? No por llegar tarde. Pero lo siento si lo hice. Y dijo, ¿qué? Digo, eso. Y dijo, eso, solo significa que no pueden beber agua del grifo aquí, tienen que ir, tienen que ir al pasillo, porque en el pasillo hay fuentes para beber. Y dije, uy, espera, o sea que esto significa no bebas del grifo, vete a beber de la fuente. Y digo, y me lo tienes que explicar, ahora lo siento, me lo tienes que explicar. Y digo, sí, vale, esto es una cabeza, como esto, y esto es agua que sale del grifo. No, que sale pero de la fuente, del agua del grifo de la fuente, como con gotitas, porque sale hacia arriba. Y digo, ¿sí? Digo, vale, para mí esta imagen dice, no bebas de la fuente de agua. Esto es lo que dice. Así que tengo que beber del grifo de aquí. Y dijo, no. Y dijo, vale. Y coge y lo quitó. Y ya está. Y dijo, creo que te necesitamos. 10 minutes, okay. Bien, 10 minutos. Muchas gracias. Nowadays there are many apps for children with autism. Bueno, hay muchas aplicaciones también para niños con autismo. Si yo lo que hago, lo primero de todo, es verificar los dibujitos, porque no siempre son adaptados para el autismo. Muchas de estas, supuestamente aplicaciones para autismo, no van bien para autismo. Esta es para comunicación y a mí me resulta confusa. A ver, aquí hay una imagen que dice quiero algo, ¿no? Y luego 1, 2, 3 imágenes que dicen quiero hacer algo. A ver, qué lío, ¿no? ¿Qué fue yo? O sea que si quiero beber, tengo que utilizar esta. Pero si quiero evaporar vapor, tengo que utilizar esta. Y si quieres que te pongan una flecha en el culo, tienes que enseñar esta. Si quieres comer patatas fritas francesas, primero tienes que hacer esto. Luego, yo quiero comer. Momento, o sea que hay 2 yo. Porque aquí hay uno y aquí hay otro, ¿no? Yo y yo. O sea que esto es para los niños con autismo y personalidad dividida. Quiero comer un montón. Un momento. Todo aquí habla de comer, pero aquí hay un montón de cosas de beber. Qué raro, ¿no? Y luego, mira, patatas fritas francesas que no son francesas, que ya digo que son belgas, por Dios. O sea que la dificultad es comprender qué quiere decir algo en ese contexto. Vale, lo último.
A ver, recordamos que esto es la ceguera al contexto, ¿vale? Si tienes significados fijos, también vas a tener reacciones fijas, vas a tener problemas con la generalización. La generalización es un ejercicio muy largo de adaptar comportamientos a otros contextos que se parecen pero no son iguales. Y también consiste en no sobregeneralizar, porque en algunos contextos es mejor que no hagas lo que aprendiste. ¿Os acordáis lo de las tetas? Luego, ¿os acordáis de esto? Keith tiene esta conexión fija. Tiempo libre, juegos de mesa. Juegos de mesa, Risk. Le falta la flexibilidad necesaria para adaptar su comportamiento de tiempo libre a diferentes contextos. Otro ejemplo, en un momento dado, el chico de Yasser Arafat, estábamos en Bruselas y fuimos a un restaurante de comida rápida. Quick es como McDonald's, ¿vale? Y como había muchos turistas, lo que hicieron fue... tenían chicos de prácticas que mientras la gente estaba haciendo cola hacia el mostrador, pues estos chicos de prácticas ya venían a tomarte el pedido, a ver qué querías. Lo cual está muy bien porque cuando tú llegabas al mostrador ya tenían tu pedido listo. Genial para cuando hay unas colas muy largas, ¿verdad? Sí, vale. ¿Pero eso es lo que tú tenías preparado en tu guión para ir al restaurante de comida rápida? No, en el guión pone, esperas, y cuando llegas al mostrador, escoges del menú. El chico de Yasser Arafat, cuando se acercó el estudiante de práctica, se colapsó, empezó a gritar, a dar patadas a sillas, es lo que hace cuando se siente confuso. No ataca a las personas, o sea que no me da miedo. Entonces lo sacamos, porque es la única manera de calmarlo. Dentro simplemente la cosa va a ir a peor. Y entonces dijo algo que es muy emocional. Dijo, esto no es un restaurante Quick de verdad. Y dijimos, sí, mira, no. Entonces, ¿cómo lo voy a saber la próxima vez que vaya a un Quick? ¿Cómo voy a saber qué tiene que pasar? Contexto. La ceguera al contexto provoca mucha ansiedad y confusión. Ese es el gran problema del autismo, creo yo, ¿no? La ansiedad, esta confusión. Y decía este niño, y ni siquiera he tenido tiempo de escoger. Conozco a este chico desde hace más de 15 años. He estado con él en Quicks muchas veces. Y siempre escoge lo mismo. Es autista. Pero para él, eso forma parte del guión. Miro el menú y escojo, ¿vale? Y bueno, él lo llama a escoger. Bueno, pues es escoger. Para él eso es escoger. Entonces le dejamos que escogiera, porque a ver, ¿qué vas a hacer, no? O bien vamos a buscar un bocadillo en otro sitio, y esto es lo que acabamos haciendo, forzamos la frontera del contexto. Entonces, ¿qué podemos aprender? Pues podemos aprender que podemos enseñar a estos niños dándole al botón contexto, Le explicamos el contexto. Le dijimos, mira, es que hay mucha gente. ¿Ves que la cola es muy larga? Entonces hacen esto es un cambio porque ahora hay una cola muy larga. Entonces, no hace falta que hagas toda la cola. Escoge, mira el menú, escoge. Ya sabíamos lo que iba a escoger. Bueno, escoge lo que tú quieras. Y entonces, mientras estamos en la cola, alguien se te va a acercar. Entonces tienes que pensar y escoger antes de llegar al mostrador, porque en este contexto hay una cola muy larga. Eso es lo que hicimos, ¿vale? Entonces llegamos, entramos, el chico escogió, y en la cola otro estudiante de prácticas, porque el primero no se atrevió, se acercó a ver qué queríamos. Y el chico dijo, sí, bueno, vale, pues yo quiero esto, pero esto no se hace así normalmente. ¿Es posible enseñar la sensibilidad contextual? No. No. Tenemos malas noticias y buenas noticias. Las malas es que es algo tan rápido que no se puede enseñar. Lo que sí podemos hacer es tomar la ruta más lenta. Entonces, no luches contra los molinos. ¡Ey! ¿Habéis visto? He metido lo español aquí, ¿eh? Sí, señor. No luches contra los molinos. No podemos modificar el cerebro autista. Lo que podemos hacer es darle al botón contexto. Esas son las buenas noticias. Toma la ruta lenta. Esto me lo voy a saltar. Vamos a daros un ejemplo. Ahí.
¿Os acordáis de Billy? Para él, el aclarar el contexto, porque tenía esta conexión fija, él decía, es que si me pongo esa férula me la voy a tragar. Entonces teníamos que aclararle que no se puede tragar una férula, que es imposible. Entonces utilizamos un dibujito, dibujimos el tamaño de la férula, dibujamos el tamaño que tenía esta férula, este aparato, y dijimos, mira, esta es tu garganta, por ahí tendría que pasar. ¿Ves que no cabe? Es imposible. Bueno, pues esto ayudó. No eliminó la ansiedad totalmente, pero le ayudó a comprender. O sea que seguimos utilizando el sistema de recompensa, pero no para recompensarle por ponerse en la férula, sino recompensarle por ser lo suficientemente valiente. Esa es una diferencia importante. Y si no se lo pone, no pasa nada, pues tú has intentado ser valiente. Pero él lo vio. Y otra cosa que podíamos hacer es ir a un dentista que tienen estos muñequitos horrorosos, horripilantes, y dejarles experimentar y ver que no se puede tragar. Entonces, con Mark le hicimos esta hojita diciendo, mira, una sonrisa no siempre significa lo mismo. Para tu mamá quiere decir que te quiere, pero no sexualmente. Para tu ayudante quiere decir que lo has hecho bien y te da una recompensa. Esto puede querer decir, si es alguien con quien tú sales socialmente, puede querer decir que le gustas. La chica del supermercado simplemente está haciendo su trabajo de manera amable. Y así le intentamos explicar el mundo. El último ejemplo es este de aquí, creo que tengo un minuto. Vale, llego en un minuto. Lo que hicimos es, le dimos al botón contexto, ¿vale? Vimos las diferentes variables del contexto tiempo libre. Porque si quieres tomar una elección que es contextualmente adecuada para tu tiempo libre, ¿qué tienes que pensar? Bueno, en cuánto tiempo tienes. Y además, si hay alguien con quien quiero jugar o no, o quiero hacer algo yo solo. O lo puedo hacer en interior o exterior, porque una vez me encontré a dos chicos con raquetas de bádminton que salían y les pregunto, ¿qué vais a hacer? Y me dijeron, vamos a jugar al bádminton. Estaba lloviendo, estaba jarreando. Entonces, esto lo tenemos con nuestros adultos y ahora ya ellos lo tienen incorporado a su cabeza. Si lo utilizas 10, 15 veces, ya se lo aprenden. Y luego tenemos, y esto es la adaptación que hemos hecho, y esto lo veremos luego cuando hablemos de la felicidad, este sistema de doble vía. También tenemos entorno adaptado. Aclarar los conceptos, los contextos también pasan por aclarar la actividad. Por ejemplo, tenemos dos archivos, exterior e interior. Hay mal tiempo, así que quiero hacer algo en el interior. Tengo 15 minutos y quiero hacer algo solo. Entonces cogemos esta carpeta. Aquí tenemos, en la carpeta tenemos dos carpetitas, cosas para hacer solo y cosas para hacer con gente. Bueno, pues no hay nadie disponible o no me apetece hacer nada con nadie, así que cojo la carpetita de hacer algo solo. Y aquí tenemos diferentes papeles con diferentes sugerencias de actividades de tiempo libre para hacer solo en interior con diferentes tiempos. Por ejemplo, actividades que puedes hacer en menos de 15 minutos. Lo que Keith quiera escoger de esa hoja, ahora ya simplemente no le podemos decir, qué bien, Keith, pero... No, simplemente le tenemos que decir, qué bien, Keith, qué buena idea. Qué fantástico, ¿no? Poder aclarar el contexto para la gente con el autismo. Esto nos va a permitir decir, bien hecho, qué buena idea. Y quiero acabar con esta nota tan positiva. Gracias. Bueno, muchas gracias, Peter. Yo creo que esta fue una conferencia que nos enseñó no solo contextualizar, sino cómo abordar a nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Realmente espectacular. Vamos a tratar de hacer preguntas contextualizadas ahora y para eso los invito, tenemos algo de tiempo, así que simplemente pueden levantar la mano y hacer su pregunta. De aquí no veo mucho, así que ¿alguien levanta la mano? Ha sido muy enriquecedora esta conferencia, muy enriquecedora. Hace mucho que no escuchaba algo tan claro. Si nadie pregunta, ¿tienes traductor?
escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Perfecto. Dije que muchas gracias y muy buena tu conferencia. Ok. Nadie pregunta. Una pregunta que tengo yo. ¿Había alguien preguntando? Bueno, hago una pregunta. Bueno, allí. Buenos días. Me ha encantado su conferencia. Yo trabajo en un centro específico con chavales de todo tipo de discapacidad y también tenemos chicos con autismo y la mayoría de ellos tienen un retraso mental severo. Me gustaría saber si ustedes también trabajan con chicos con ese retraso mental y cómo podríamos facilitarles a ellos el contexto que muchas veces ni siquiera son verbales y nos cuesta mucho a veces qué tipo de cosas o cómo facilitarles. A veces no sabemos una rabieta o un por qué viene dada, cuál es el desencadenante, el detonante. A veces no sabemos cómo llegar a ellos, cómo facilitarles ese entorno, ese contexto o cómo que ellos puedan predecirlo. No sé si... Open guess. Okay. Now, pushing the context button can be done darle al botón contexto, facilitarles el contexto, esto se puede hacer de diferentes maneras. Nosotros utilizamos, por ejemplo, lenguaje o dibujos para facilitarles el contexto. Tú me estás hablando de personas que no pueden quizá comprender el lenguaje, ni siquiera imágenes. Claro, entonces no vas a aclarar el contexto enseñándoles cosas del contexto. No, aclarar el contexto en este caso significa adaptar el entorno. Adaptar el entorno de manera que el niño no se sienta confuso. El niño no entre en pánico. Es decir, crear un entorno en el que un cerebro que es ciego al contexto pueda encontrar su camino. Igual que las personas ciegas. Cuando una persona está ciega, no le lees el papel. No, se lo pones en braille. Entonces, por ejemplo, si les quieres ayudar, en este caso, con su tiempo libre, no pueden tomar decisiones contextualmente adecuadas. Entonces, no les das decisiones, no les permites escoger. Simplemente tú intentas ver qué es lo que les gustaría hacer. Y esto quiere decir observar. No les puedes preguntar. Por ejemplo, la ventaja del chico de Yasser Arafat era que podía hablar. Así que con esto ya se abre una ventana a su cerebro. Los niños con los que tú trabajas también tienen una ventana abierta a su cerebro, que es su comportamiento. Tienes que empezar a partir de su comportamiento, que es así de todas formas. Hay que observarlos atentamente y establecer hipótesis, que es lo único que podemos hacer. Si estableces estas hipótesis, intenta no partir de la idea de que tú ya sabes. Eso a veces nos equivocamos. Tenemos que observar atentamente, bien, en grupo y por aparte, y ver si eso funciona y ver cómo se puede adaptar el contexto. Por ejemplo, cuando hay tiempo libre, intenta ver qué le gusta hacer. Y en el momento en que hay un tiempo libre, dale el material. No le pides que se vaya a otra sala a hacer... No, le das el material que sabes que a él le gusta. Eso es adaptar nuestro comportamiento de manera que el contexto queda claro para un cerebro que no solo es ciego al contexto, sino que además tiene un retraso en desarrollo. Más o menos, espero que te haya ayudado. Yo tengo una pregunta, Peter. Aquí. Okay. Ha sido muy claro respecto del reconocimiento de emociones simples. Wait, I don't get the translation through now. Yes, now I can. It switches off all the time, that's why. ¿Escuchas? ¿Sí? Yeah, okay. Ha sido muy claro en cuanto al reconocimiento de emociones simples, como el de la risa y la tristeza, y que eso no es suficiente para decir, a ver, si alguien es autista o no es autista, en la simplificación. Entonces, muchas pruebas funcionales del cerebro se basan justamente en la falta de activación del sistema límbico, al observar caras simples, y caras simples de tristeza o alegría, y hablan de una mayor o menor activación del sistema límbico. Mi pregunta es,
¿Qué pasaría si en lugar de mostrarle la cara de tristeza o alegría, le muestro la cara de tristeza o alegría con una foto de contexto de esa cara en esas personas? Y si conoces de estos trabajos, si se están haciendo, y si no habría una diferencia ahí importante. Hay estudios que se están realizando, sí. Uno de ellos es incluso belga. Muestran imágenes en contexto a niños o personas con autismo. Y hemos visto que la gente con autismo no se centra en las caras, pensamos, ¿verdad? No aparecen como prioridad. Bueno, pues a veces sí. A veces sí, no sabemos por qué. Vale. Entonces, claro, decimos ahora, no, es que son ciegos al contexto. Bueno, pues tampoco es eso. La gente que tiene autismo no siempre son ciegos al contexto. Puede que lo vean, pero no lo utilizan. O sea, la cosa no es así de sencilla. Nos demuestran los estudios que cuando tenemos escenas sociales y escenas no sociales, que la gente con autismo también ven las escenas sociales. Pero entonces llegamos al siguiente nivel de comprensión. Pueden describir lo que ven, pero comprender lo que significa eso que ven, eso es el contexto que no es visible, la historia que está detrás de la imagen. Eso es más complicado. Yo creo que solamente vamos a hacernos una idea clara cuando empecemos a hacer estudios del cerebro con material dinámico. No es. Thank you. ¿Pregunta? Sí. Sí. Allí. ¿Soy yo? ¿Dónde está? Aquí. Where are you? Aquí. Bueno, aquí, no importa. Okay, yes. Hola, buenos días. Muchas gracias, Peter. Yo creo que se resume todo en muchas gracias. No sé si por contexto sabes lo que es una lección magistral. Yo creo que incluso los que llevamos muchos años trabajando en esto, hoy nos has dado una lección magistral, que yo resumiría en dos grandes conceptos. Conocer lo que es el TEA, saber lo que le pasa a una persona con TEA y sentido común. Creo que es la base de todo y hoy nos lo has demostrado y yo te estoy muy agradecida. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Una pregunta más. La última, the last one. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Yo simplemente oyendo su exposición me estaban viniendo ideas a la cabeza con relación a lo que hacemos los normotípicos, como decimos. Cuando, por ejemplo, no reconocemos emociones o las personas con autismo no reconocen bien las emociones, yo creo que la forma que aprendemos todos a reconocer emociones es sintiéndolas nosotros, identificando nuestras propias emociones. Es decir, un niño que no entiende que llorar puede ser alegría o tristeza, es que no se le ha enseñado que cuando él a veces está alegre también puede llorar, o no se le ha identificado suficientemente. Es decir, una forma de reconocer emociones en los demás es que nosotros sepamos cuando estamos alegres que podemos a veces llorar y que eso hay que identificárselo. Y con relación a lo que es el contexto, yo me ponía en una posición de un poco autista cuando vamos a una cultura muy diferente, en la que hay normas y hay códigos que yo no controlo, que no controlamos porque, bueno, pues es muy diferente. ¿Cómo hacemos para movernos los que no tenemos un problema de autismo? Pues lo que hacemos es tender a imitar. Si yo veo que los demás no se mueven, intento estar, si todos van en fila, pues intento imitar. Yo creo que es un trabajo que con los niños autistas que miren a los demás, trabajar, potenciar esa imitación social que a lo mejor también la tienen muchas carencias a ese nivel, en vez de enseñar tanto a nivel cognitivo, en su propia asistencia, en su propia vida, imitar a los demás como forma de ver el contexto, que ellos no lo tienen. Muchas gracias. Context. Thank you. Sorry, I have to stand here. There are two questions in your question. The first one is the emotions. Primero, lo de las emociones. Estoy de acuerdo contigo. No hemos tenido suficiente tiempo para hablar del tema de las emociones a profundidad. Podría hablar de ello 2 horas. Pero creo que tienes razón. Si queremos ayudar a los niños a comprender las emociones, primero les tenemos que ayudar a reconocer emociones no en otros, sino en ellos mismos. Eso es la base de la empatía. Solo puedes comprender la tristeza si has sentido tristeza tú mismo. Pero es que eso es aún más difícil, porque puedes enseñar dibujitos de gente contenta y triste, pero reconocer tus propias emociones. Tú no te pones delante de un espejo, ¿no?, para ver
si estás triste o contento. Esto es aún más difícil, porque además esto también es contextual. Piensa en tus sensaciones corporales cuando te pones nervioso. ¿Qué pasa con tu cuerpo? El estómago se te cierra. No puedes comer. No puedes comer. El corazón te va rápido. La respiración te va rápida. Las palmas de las manos se te ponen a sudar. Eso es ansiedad, nervios. ¿Qué pasa si de pronto tienes una atracción sexual hacia otra persona cuando te enamoras? Viene a pasar lo mismo, ¿verdad? Pero el contexto es diferente. Así que creo que tenemos que contextualizar la formación de reconocimiento de emociones, empezando por situaciones antes de emociones, luego las emociones que van con las situaciones. Pero para el niño primero, antes de los demás. Luego, lo de las imitaciones. Es una idea excelente. Excelente lo de la imitación. No podemos trabajar siempre a nivel cognitivo. A veces hay que ser muy práctico. Pero aquí, una vez más, tienes que ser consciente de que cuando le pides a un niño que imite, tienes que incorporar contexto en la imitación, porque si no, el niño va a hacer una conexión fija. Cuando veo esto, tengo que hacer aquello. No. Cuando tú ves eso, lo puedes hacer diferente. También depende de la edad y la capacidad intelectual. Para algunos niños con autismo, que además tienen problemas de desarrollo intelectual, no podemos introducir 35 variaciones en el guión. Le enseñamos el guión y ya está. Y entonces intentamos adaptar el entorno al autismo para explicarles por qué a veces el niño va a imitar algo que no está bien imitar. Los niños con autismo pueden imitar. Y yo creo que es mejor que nosotros guiemos la imitación antes que les dejemos descubrir ellos lo que van a imitar, porque si no van a acabar imitando cosas que pensamos, no, eso no lo imites. Claro. La imitación, sí, yo creo que es una excelente manera de ayudarles a aprender. Muy bien, muchas gracias, Peter, por tu más brillante presentación. Muy gentil.